Reciba un cordial saludo. Mi nombre es Nelson Osvaldo Gavilima Vilatuña. Soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta ocasión voy a exponer mi trabajo sobre el aborto juvenil en concordancia con el desarrollo del componente Practicum 2 y bajo la tutoría de la docente Emma Patricia Pacheco Montoya. Con el permiso de ustedes voy a compartir la pantalla sobre el tema a tratar. El aborto juvenil. Introducción. El aborto juvenil es un fenómeno social que se ha venido practicando por muchos jóvenes desde la antigüedad en todas las sociedades del mundo, sin distinción de raza, condición económica o estatus social. En la actualidad, este problema tiene más notoriedad porque mantiene una tendencia en alza. Obviamente, que uno de los factores es el crecimiento poblacional, pero aparte de esta causa existen otras razones por las cuales este problema ha venido acrecentándose, como por ejemplo la pobre educación sexual por parte de los padres, los raquíticos e ineficientes programas de las instituciones educativas que destinan a esta problemática, la poca importancia que dan los gobiernos de turno a esta asignatura pendiente, o la ausencia de ideas por parte de las áreas administrativas, las cuales son las encargadas de velar por nuestro buen desarrollo en la sociedad. Sin embargo, es preciso mencionar que existe una voluntad constante de ciertas personas y organizaciones nacionales e internacionales que intentan gradualmente cambiar esta funesta realidad. Así tenemos el Centro de Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM, Yo Soy 65, Grupos Pro Vida, o la Organización de Naciones Unidas, ONU. Estos grupos de personas e instituciones buscan implementar medios posibles, como tratar de concientizar la población por medio de diálogos, promueven información sobre métodos de prevención, también exponen nuevas propuestas de protección a la mujer y al feto. Hoy por hoy, la tecnología es un gran aliado y está al alcance de la mayoría de los jóvenes, brindando muchas ventajas. Así tenemos el acceso a bancos ingentes de información, cursos online dirigidos por profesionales gratuitos o de pago, plataformas o sitios web creados por jóvenes, la fácil y simple comunicación que brindan las redes sociales, aplicaciones informáticas relacionadas al aborto, etc. Indiscutiblemente, el aborto juvenil es un tema muy complejo por la gran variedad de puntos de vista y la inclinación hacia lo legal, ético, político o religioso, dando como consecuencia un conflicto interminable. Bajo este contexto se debería diseñar un programa modelo, el cual debe estar enfocado en las edades tempranas de los jóvenes y así reducir al máximo las acciones y las condenas. En adición, creemos que para frenar este tipo de problemas y otros que destruyen la vida de nuestros jóvenes, es la enseñanza de cómo vivir, creer, tener pasión por algo, a expresarse, a saber escuchar, opinar o interactuar. Todo esto dentro de una cosmovisión de respeto y empatía. Indudablemente, es difícil tratar con una conducta juvenil iracunda, pero también somos conscientes que estamos en constante evolución y cambio. Solo debemos darnos más oportunidades de conocerlos y aprender uno del otro. Y así, en su cierto punto de vida, ayudarnos mutuamente. Ahora pasamos a lo que es el tema en sí, el aborto juvenil. Pero previamente, antes de abordar el tema, es importante conocer, entender y reflexionar sobre este fenómeno social y las estadísticas que desprenden, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Como se mencionó anteriormente, el aborto juvenil es una práctica generalizada en nuestra sociedad. Por ejemplo, existe un índice a nivel mundial, el cual señala más de 22 millones de abortos practicados. Solo lo que va del año 2021, en el Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC,
Las cifras de defunciones fetales han sido de 1.437 casos, de los cuales casi el 50% provienen de mujeres jóvenes, de edades comprendidas entre 20 y 29 años. Estos datos bajo el INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2020. Como se puede apreciar, hay una realidad desfavorable que afecta a la juventud, pero detrás de estas acciones existen historias que la mayoría de veces quedan en el olvido o simplemente no se les da la oportunidad de exteriorizar y aprender de ellas. Poner el caso jóvenes que se casaron a temprana edad y nunca han tenido un sólido plan familiar o económico. En algunas situaciones actúan impetuosamente sin conocimiento de causa ni efecto, ignorando la naturaleza del problema o quizás fueron víctimas de abusos sexuales por parte de sus parejas, amigos o inclusive de alguien dentro de sus familiares. En efecto, mirando desde esa perspectiva, nos interesa enfocarnos en los factores que promueven este tema para poder generar conocimiento y a la vez desarrolle un cambio positivo. Debemos actuar y no simplemente dejar pasar el tiempo siendo solo espectadores de estadísticas llenas de números negativos. Ahora entramos a la definición del aborto juvenil. Este tema se encuentra dividido por la complejidad de la mente humana. Cada opinión tiene sus parámetros y todo esto bajo una umbrella de términos legales, éticos, religiosos o médicos. Por ejemplo, tenemos un criterio que dice nadie tiene derecho a interrumpir un embarazo porque un feto es un alien y no un algo. Que el acto del aborto es negar la condición de la vida humana. Por otro lado, tenemos una diferente opinión que menciona la negación del aborto viola los derechos de la libertad de la mujer, la autodeterminación y la integridad física. El feto es un ser vivo sin autoconciencia, pero sin autoconciencia, por lo tanto no tiene derechos fundamentales. Como vemos, el primer discernimiento que está dado por Julián Marías está en contra del aborto, aduciendo que el feto es una vida y como tal se tiene que respetar. El segundo punto de vista está a favor del aborto, dando prioridad a la mujer y su libertad de tomar decisiones, según Mary Warren. Sin embargo, por otro lado, podemos definir el aborto en términos generales, como la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o un feto nacido con un peso inferior a 500 gramos. Esto según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la OMS. Por otro lado, se define el aborto como la acción de abortar, la interrupción del embarazo por causas naturales o deliberadamente provocada, según la Real Academia de la Lengua Española. El diccionario Oxford define al aborto como el acto de detener un embarazo con el fin de destruir la descendencia antes del 6º mes. El aborto aplicado a la obstetricia, es decir, a la ciencia que estudia el embarazo del ser humano, define como la finalización de una gestación antes de la viabilidad fetal. Desde otra perspectiva, el libro sagrado para la religión cristiana, la Biblia, señala que todo tipo de vida es sagrada. En consecuencia, un aborto es poner fin a la vida que está en gestación. Esta acción en sí es cometer pecado. Por esta razón, la Iglesia Católica se opone terminantemente al aborto, indiferentemente de las circunstancias que se presenten, aún sabiendo que la vida de la madre o el feto corre peligro o presente malformaciones. Derechos conocidos en Ecuador, según nuestra Constitución. El artículo de la Constitución ecuatoriana, el primer artículo, la Constitución ecuatoriana del 2008, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, dejando por sentado que la Constitución es la base del poder y autoridad y en ejercicio de su soberanía se establecen los derechos y libertades.
Entre los derechos que tenemos hay varios relacionados con la defensa a la vida en general, dejando claro que hay que abogar y respetar la existencia de cualquier persona desde cualquier ángulo posible. Estos son algunos de los derechos determinados en nuestra legislación. El derecho y la atención prioritaria de las mujeres embarazadas, recalcando que el Estado deberá dar una especial protección a este grupo de personas que se les considera en una condición vulnerable. En concordancia con este derecho, el artículo 43 recalca sobre la protección de la vida de las personas en el literal 1, el cual especifica que garantizará la no discriminación por estar en estado de gestación en los ámbitos educativo, social y laboral. Por otro lado, tenemos que el Estado reconocerá a los jóvenes como los elementos estratégicos del desarrollo y progreso del país. Y para dar atención a este sector se asegurará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. Podemos también destacar el derecho de la inviolabilidad de la vida, enfatizando que no habrá pena de muerte, señalado en el artículo 66, literal 1. Esto quiere decir que debemos respetar en general la vida, desde sus inicios hasta su final. Si hay un embarazo, la responsabilidad es total y recae directamente en el padre y la madre, los cuales estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los hijos. Analizando estos derechos, se reconoce que están bien planteados en la estructura de la Constitución, pero lastimosamente no son tangibles en nuestra sociedad. Para muestra es solo observar la realidad en la que vivimos, los índices desfavorables en el cual nos han encajado organizaciones o instituciones nacionales e internacionales. Como podemos mencionar, las muertes por abortos realizadas por malas prácticas o en la clandestinidad fueron más del 15%, dentro de muertes totales que se registraron en el Ecuador entre 2013 al 2017. En el 2018 se registraron más del 17% de decesos por prácticas inseguras en la finalización del embarazo y los números ascienden hasta la actualidad. Estos porcentajes hacen visibles las falencias de nuestro país con respecto a este complejo problema que enfrentamos, ubicando en la lista de los que más casos presentan a nivel de Latinoamérica. Ahora podemos mencionar sobre la ley de la juventud. Conforme a la ley de la juventud se reconoce con el nombre de jóvenes a las personas comprendidas entre las edades de 18 a 19 años de edad. Eso está en el artículo 1 de la Ley de la Juventud. En el contexto de los principios fundamentales dentro de la Constitución del país, los jóvenes son titulares de varios derechos que en ella se establecen. También tenemos acceso a los instrumentos internacionales vigentes y otras normas legales, confirmando la garantía y uso de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Es importante identificar que la juventud no se refiere a la etapa entre la niñez y la adultez, sino a un periodo importante de nuestras vidas en el cual desarrollamos mayor conciencia y empezamos a tomar decisiones propias, las cuales marcarán nuestro futuro desde un ángulo en lo personal y en lo social. Todos los jóvenes a partir de los 18 años empiezan a estar relacionados con la vigencia y garantía de deberes y derechos públicos y particulares. Por otra parte, el Estado tiene la obligación de crear políticas públicas y participativas en las que deben considerar a los jóvenes como un eje importante en el imperativo desarrollo de la sociedad. Los y las jóvenes han sido, son y serán los principales protagonistas en cada proceso social que se ha manifestado en nuestra sociedad. Sin embargo, aún podemos ver que existe un prominente grupo de jóvenes que por innumerables razones se encuentran ausentes e invisibles en las políticas de desarrollo comunitario, programas de educación o acciones sociales. Ahora tenemos acuerdos internacionales. Vamos a hablar un poquito sobre la Convención Iberoamericana de Derechos.
Esta señala a los jóvenes como titulares de derechos y responsabilidades, así como también establece una diversidad de garantías como la vida digna, dentro de los derechos enmarcados en las áreas civiles, económicas, sociales y culturales. Toda esta multiplicidad de responsabilidades que el Ecuador ha reconocido en esta convención deben entenderse como políticas públicas generales de Estado, recalcando que los jóvenes forman parte de un grupo de atención prioritaria. Por otra parte, la Declaración de Lisboa constituye un factor prominente en la cooperación internacional del manejo de las políticas de juventud. Asimismo, hay que tomar en cuenta las conclusiones del Foro Mundial de la Juventud del Sistema de Naciones Unidas, como el plan aprobado en dicho evento, el cual es parte esencial para los jóvenes de la región que conforman un sector social de factores físicos y de identidad, el cual necesita poner un alto interés. Del mismo modo, se especifican los derechos en los sectores de la salud, educación, trabajo, medio ambiente, la participación en la vida social y política, el deporte, la recreación. Es verdad que estos tratados no hablan directamente sobre el tema del aborto, pero cuando se involucra a los jóvenes, sus actividades, sus pensamientos, la forma del desarrollo de vida, sus problemas, metas, etcétera, se conecta de manera directa o indirecta al tema del aborto. Por ende, estos acuerdos abarcan diálogos, exposiciones de ideas, proponen e implementan derechos en los jóvenes. En sí eran un gran valor positivo, ya que todo será la base del desarrollo de sus vidas. Ahora tenemos causas del aborto juvenil. Podríamos nombrar muchas causas que posiblemente originan este problema, pero nos centraremos en las más importantes. Primero, la carencia, la carencia de educación sexual, la carente educación sexual que reciben los jóvenes por parte de sus padres y los profesores en la adolescencia. Esto es una realidad. Nunca hemos tenido una charla con nuestros padres que abarcara plenamente este tema. Igualmente, en la etapa estudiantil, los profesores de vez en cuando tocaban el tema de manera efímera y trivial en la asignatura de ciencias naturales. La información no era sólida como para crear fuertes cimientos en el desarrollo de nuestras vidas. La mentalidad conservadora y sobreprotectora de ciertas familias y gran parte de algunas sociedades, en el cual aún existe este peculiar comportamiento medieval, el cual se puede apreciar en las ciudades, pueblos o núcleos pequeños con la familia. Tienden a pensar mucho en la sobreprotección de sus hijos, exteriorizando un aire de perfección, ocultando los errores de manera sigilosa. En este tipo de pensamientos no es concebible la práctica del aborto, bajo ningún concepto, lo que en muchos casos esta situación desemboca en un mar de perjuicios y miedos entre los jóvenes. Por lo cual, si se presenta un problema de este tipo, lo practican en la clandestinidad, arriesgando sus vidas y manteniendo en secreto, lo que debería ser todo lo contrario. Hablar del tema muy ampliamente antes que suceda y si está embarazada y no sabe qué hacer, buscar con el apoyo de la familia la mejor solución al problema. 3. La poca importancia que los gobiernos de turno y las administraciones públicas y privadas destinan a este problema. Como bien sabemos, la carencia de ideas se manifiesta en todo lo que respecta al área administrativa. Solo hay que mirar la creciente estadística del aborto juvenil. Hay personas que son elegidas por el gobierno entrante para dirigir los diferentes ministerios, pero en realidad no tienen capacitación requerida. Nadie ha manifestado un llamamiento serio y efectivo que motiva a los jóvenes a crear una verdadera inclusión y conciencia a este tema. Tal vez se orientan en crear o modificar normas para corregir o castigar a los infractores, pero no se genera un efectivo programa de capacitación sobre educación sexual y planificación familiar, dando como consecuencia más caos y pobreza en nuestra sociedad. La escasez económica. Los casos de abortos juveniles tienen más protagonismo en los sectores más vulnerables. Cabe recalcar, ya sea por la falta de educación, no poder pagar tratamientos preventivos o
o no poder comprar productos que ayuden a prevenir los embarazos no deseados. Hay también casos que algunas personas buscan quedar embarazadas con el fin de lograr una salida a sus problemas económicos siguiendo juicios de alimentos. Consecuencias del aborto. Las principales consecuencias que podemos destacar son traumas psicológicos. Hay un sinnúmero de personas que han experimentado un aborto en su etapa juvenil y que no pueden borrar ese grado de culpabilidad. Discriminación. En la sociedad podemos encontrar varias personas que no aceptan el aborto y que además propagan cierta discriminación. Muerte. El aborto mal practicado puede causar la muerte. Tenemos claras estadísticas que este factor es muy prominente en los últimos años. Depresión. Hay jóvenes que no han podido superar esta negativa experiencia en sus vidas. La depresión para alguna de estas jóvenes ha sido un puente hacia un terrible estado de ánimo. Por ejemplo, una joven recordaba la mala decisión que tuvo al abortar. Siempre mencionaba la edad que posiblemente la criatura hubiese tenido en la actualidad. Medidas preventivas. Como siempre repetimos, el tema es complejo, pero debemos seguir intentando dar ideas y esperar que las mejores se pongan en práctica. Como por ejemplo, identificar la edad precisa para hablar del tema. Una vez fuimos jóvenes y desde esa experiencia podemos decir que la edad para conocer, hablar, desmenuzar el tema es desde los 12 años en adelante, ya que en ese periodo de vida empezamos a notar el desarrollo de los aparatos reproductivos, como por ejemplo la menstruación, producción de esperma y más. Crear una asignatura de educación sexual y planificación familiar en los establecimientos educativos. La mayoría de tiempo los jóvenes pasan en los establecimientos educativos y deberían recibir información impartida por profesionales en el tema. Pero también se involucraría, por ejemplo, a los estudiantes de psicología de las diferentes universidades, con el fin de llegar a todos de manera individual y que los estudiantes tengan un conocimiento total sobre el aborto y sus consecuencias. Crear aplicaciones de software como respecto al aborto juvenil. En la actualidad, como mencionamos anteriormente, la tecnología acarrea muchas ventajas. Se puede pedir a los estudiantes de informática de las diferentes universidades que desarrollen programas o aplicaciones informáticas de educación, que además esto ayudaría al desarrollo de sus carreras. De esta manera, llegar a interactuar con más jóvenes. Fomentar medios alternativos. Me refiero, por ejemplo, al uso de forum en las redes sociales y otros medios. Tratar de expandir información y también poder participar directamente con nuestras opiniones. Medidas tomadas por el gobierno. El aborto está penalizado en el Ecuador desde sus inicios como nación independiente. Así, el primer código penal que se originó en 1837, conociéndose como el Código Penal de Vicente Rocafuerte, el cual estaba basado por el Código Napoleónico. Aquí se registra la primera tipificación del aborto, diferenciado entre sí hay o no consentimiento de la mujer. La pena privativa de libertad era de 1 a 4 años cuando había consentimiento y si no existía, la pena era de 2 a 6 años, según Silvia Buendía. Esta estructura legal se ha venido manteniendo hoy por hoy el Código Orgánico Interno Penal, con sus siglas COIF. En sus artículos 147, 148, 149 y 150 hablan sobre el aborto, enfatizando que el aborto es consentido, el aborto consentido es el hecho de que la mujer detiene el embarazo bajo su decisión y responsabilidad. Esta acción en términos legales es delito y es sancionado con la pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Para la mujer y para la persona que haya asistido en este aborto es de 1 año a 3 años. El aborto no consentido es el hecho de ocasionar
deliberadamente la interrupción del embarazo sin el consentimiento de esta acción. Este delito es penalizado con cárcel de 5 a 7 años. Sin embargo, los números estadísticos no paran de subir y para de alguna manera frenar esta realidad, el personal de algunos de los hospitales públicos impulsan las denuncias de las mujeres que son sospechosas de haber realizado abortos para fomentar el rechazo de las malas prácticas que se hacen en la clandestinidad y también para tener más control de los casos, los que la mayoría nunca salen a la luz. En la actualidad, el aborto está legalizado, sin embargo, existen dos causas en el artículo 150 del COIF, los cuales señalan el aborto consentido por la mujer o de su esposa, pareja, familiares o representante legal, y si es practicado por algún médico u otro profesional de la salud, no será punible en los siguientes puntos. Y se ha practicado para evitar un peligro para la vida, la salud de la mujer embarazada y si este peligro se puede ser evitado por los otros medios. Si el embarazo es consecuencia de una violación a una mujer que padezca de discapacidad mental, perdón. Esto es lo que puedo hablar sobre mi trabajo acerca del aborto juvenil.